Se consigna todo lo que usted ha dicho en la grabación y por tanto en el acta, diputado Gerardo Rojas. Muy importante, presidente. Yo quisiera, presidente, referirme, si usted me lo va a permitir, referirme a lo que usted acaba de resolver. ¿Me lo permite? No, usted no resuelve. Si no me lo permite, porque parece que tampoco puedo hablar en este plenario legislativo. Entonces yo quisiera... Diputado, usted puede hablar por el orden como presidente, se lo he concedido. Si no me interrumpe, termino de expresar lo que quiero expresar, presidente. No he resuelto absolutamente nada, por tanto no hay ninguna resolución que apelar, por favor. Presidente, entonces aclárele a este plenario que es esa doctrina jurídica, diputado, que está haciendo usted el día de hoy en este plenario, porque estos son antecedentes que nunca en la historia de este país hemos visto. Gracias, diputado. Presidente. Si gusta hablar, ya ha hablado suficiente por el orden, diputado. Están otros diputados en uso de la palabra. Si ellos quieren cederle la palabra... Don Mario Redondo, usted es el que continúe la palabra. ¿Usted me permitiría el uso de la palabra, don Mario? Continúa en uso de la palabra... Sí, el diputado Mario Redondo, hasta por 15 minutos. Gracias, presidente. Quiero cederle parte de mi tiempo al diputado Gerardo Vargas Rojas, si usted me lo permite. Con todo gusto, adelante, diputado. Muchas gracias, don Mario Redondo, por darme la oportunidad de referirme a este plenario y al país. Yo lamento muchísimo lo que aquí ha pasado, no esta tarde, lamento muchísimo lo que viene pasando en este plenario legislativo. Esta Asamblea Legislativa ha sido el escenario de atropellos constitucionales y de manifestaciones antidemocráticas, las más abominables que este pueblo de Costa Rica haya visto en toda su historia constitucional. El presidente del primer poder de la República, aparte de negarme hace un rato la palabra, aparte de negarnos la posibilidad de establecer mociones disque de orden, aparte de faltarnos el respeto, el presidente de esta Asamblea Legislativa dice que no caben nulidades, dice que no caben apelaciones, dice que no caben mociones. Cerremos este Congreso, porque además en estos días el presidente de esta Asamblea Legislativa aprobó algo que los diputados habían desaprobado. Aprobó un presupuesto de la República que minutos antes había sido desaprobado por la mayoría de este plenario legislativo. Cerremos esto, cerremos este plenario, cerremos esta Asamblea Legislativa. El presidente del primer poder de la República resolvió el trámite presupuestario con las siguientes particularidades. Primero, desconociendo que la propuesta original enviada por el Ejecutivo es solo eso, una propuesta para iniciar el trámite, propuesta que debe someterse al conocimiento, discusión, enmienda y votación de los diputados. Así siempre ha sido durante toda la historia de esta República, porque esto es una república. Yo no le pido a usted, presidente, que sepa el artículo 178 de la Constitución, eso sería mucho pedirle. Yo le pido que se sepa el primero: Costa Rica es una república libre, democrática e independiente. Pareciera que no se lo saben algunos por acá. Bueno, desconociendo que la propuesta del Poder Ejecutivo era solo una propuesta y no más que eso, el señor presidente se le olvida. El señor presidente olvidó también que la propuesta original del Ejecutivo había sido rechazada y modificada por la Subcomisión de Presupuesto y también por la Comisión de Asuntos Hacendarios. A partir de ese momento, ya esa propuesta original ya estaba fenecida. Pero el diputado presidente posteriormente también consideró que la discusión del proyecto de ley de presupuesto era única. Esto es, solo una para los 3 dictámenes presentados. Así las cosas, agotada la discusión suscitada alrededor del primer dictamen, ordenó pasar a votar cada uno de los informes presentados, sin ordenar abrir de nuevo el debate para cada uno de ellos, ni abrir las posibilidades de enmendar o modificar los mismos. Lo anterior en contraposición del artículo 81 del reglamento legislativo, que al parecer tampoco se conoce por parte del señor presidente de esta Asamblea Legislativa. El artículo 81 textualmente dice lo siguiente, abro comillas: la Asamblea Legislativa discutirá primero el proyecto de ley sometido por la mayoría y únicamente si fuere rechazado, como fue el caso, se someterá a discusión, repito, se someterán a discusión los de minoría.
en orden decreciente, según el número de diputados y diputadas que lo suscriban. ¿Quién ocurrió eso? Aquí simplemente se sometió a votación y punto, como si fuera un solo trámite. Bueno, como si lo anterior fuera poco, el presidente legislativo hace algo que nunca debió hacer, sin tomar en cuenta que ningún texto puede conocerse en el plenario legislativo sin haber pasado exitosamente por la comisión respectiva, y en este caso la propuesta original ya había fenecido según la subcomisión de presupuesto y según la comisión de asuntos hacendarios. El presidente procedió a someter a votación del plenario legislativo ese texto originalmente enviado por el Poder Ejecutivo, sin tomarse la molestia de leerlo o dispensarlo, sin discutirlo, ni dar posibilidad a las y los diputados de enmendarlo. Derecho fundamental, compañeros y compañeras, derecho fundamental de discutirlo, derecho fundamental de enmendarlo. Aquí se nos violentó ese derecho constitucional por parte de ese señor que está ahí dirigiendo este Congreso. Acto seguido, la mayoría de los diputados presentes rechazaron esa propuesta, rechazaron la propuesta originalmente enviada por el Ejecutivo y sometida irregularmente por el diputado presidente a votación. Acá este texto, el texto original, la propuesta original, que ya había muerto en la subcomisión de presupuesto, pero que además había muerto en la comisión de asuntos hacendarios, vuelve a morir, porque la mayoría de los diputados lo aprobó. La mayoría de los diputados votaron en contra. Pero, señor presidente, con las potestades que se arroga de resucitar muertos, resucita este presupuesto legislativo. Solo Dios puede hacer resurrecciones. Muy bien, en ese momento el presidente Mora debió haber enviado al archivo el proyecto rechazado. Lo rechazó este plenario por mayoría, tal y como lo hizo con el dictamen de mayoría y con los dos dictámenes de minoría. ¿Cuál es la diferencia? Para así archivar esos y no archivar el otro. Bueno, a pesar de eso, el presidente hace ese milagro. No lo hizo así, no lo archivó, sino que en este caso lo que hace es que emite la resolución 005-2014 de fecha 24 de noviembre pasado, dando por aprobado el texto original, resucitando a Lázaro nuevamente. El texto original es el enviado por el Ejecutivo, texto que ha fenecido 2 veces, en la subcomisión y en la comisión en la subcomisión de presupuesto la primera vez, en la comisión de hacendario la segunda vez y en este plenario la tercera vez. En todas había sido rechazado. Vayamos a la solución de la laguna jurídica. ¿Cómo resolver esto entonces? No de la forma arbitraria y dictatorial que el señor presidente de esta Asamblea Legislativa lo resolvió y que nos tiene usted, presidente, usted es el responsable, usted nos tiene metidos en este problema, usted está jugando con fuego. Vayamos a la solución, o tratemos de buscar una solución. Primero que todo, la tesis de que debería regir el presupuesto del año anterior, yo comparto con el presidente que no es correcta. Pues tal y como consta en el acta de la Asamblea Nacional Constituyente, número 163, del 7 de octubre de 1949, se presentaron 2 mociones en esa oportunidad para que aprobarse el presupuesto ordinario, de no aprobarse el presupuesto ordinario a tiempo, de no aprobarse a tiempo, no si se aprobaba y si era rechazado y después el presidente, no, se entendería vigente el del año anterior, y ambas mociones fueron rechazadas por el constituyente. Entonces no cabe aquello de que es el del presupuesto del año anterior. Por otra parte, también conforme puede verse en esa misma acta de la Asamblea Nacional Constituyente en 1949, se presentó una moción para que, en caso de que el presupuesto ordinario no se adoptara a tiempo, ojo, aquí no estamos hablando de que se improbare, no se adoptara a tiempo, la Asamblea Legislativa se tuviera por convocadas sesiones extraordinarias para aprobarlo. Sin embargo, también fue desechada para el constituyente. Al desecharla, la Cámara optó por un plazo fatal e improrrogable y con la consecuente obligación parlamentaria de emitir la norma presupuestaria en el término constitucionalmente establecido. Ese término es 27 de noviembre, eso sí, casi a la medianoche, en primer debate,
y 29 de diciembre, 29, perdón, ya estoy pensando en diciembre, 29 de noviembre, casi a la medianoche, de no aprobarse. Por ello, a partir del rechazo de todos los dictámenes del texto base para la discusión, el texto base para la discusión debió haber sido el proyecto original presentado por el Ejecutivo, creo yo. Más, eso sí, las modificaciones que este hubiese sufrido en virtud de las mociones que se hubiesen aprobado durante el trámite de la propuesta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, las cuales no pueden ser sencillamente ignoradas. Son casi 3 meses de trabajo y el presidente decide que eso no vale nada, simple y sencillamente, don Otón. Así fue determinado por la presidencia de la Asamblea, como lo acaba de decir anteriormente, o sea, el texto base para discusión, el enviado por el Ejecutivo más las modificaciones, fue determinado en una situación análoga a la presente mediante resolución adoptada en la sesión ordinaria 108 del 27 de noviembre del 2011. En esa ocasión, el plenario había votado favorablemente un dictamen negativo de mayoría, lo que normalmente hubiese supuesto el archivo de la propuesta, tal y como también hubiese sucedido para un proyecto al que se le rechace todos los dictámenes afirmativos. Pero no cuando se trata de un proyecto por presupuesto ordinario como el presente. Otra salida democrática, porque vivimos en una república democrática, independiente, libre. Otra salida podría haber sido someter a discusión y aprobación nuevamente cada uno de los dictámenes. Eso sí, uno por uno, conforme indica el artículo 81 del reglamento legislativo. Y no resucitar solo uno y no resucitar los que no me convienen. Pero nunca la forma en la que le hizo el presidente Mora, arrogándose la potestad de dar por aprobado lo que en plenario clara y democráticamente había desaprobado por mayoría de diputados. Y desde el 24, no el 27, que no me diga que es que ríe la aprobación automática. Esa aprobación automática, presidente, para el primer debate regía el 27, a la medianoche, no el 24. Con lo anterior, el presidente legislativo devolvió a la vida jurídica algo que ya había perdido esa condición en 2 ocasiones. Y le pasó por encima todas las enmiendas realizadas por los legisladores durante todo el proceso legislativo. O sea que le pasó por encima todo lo realizado legalmente por los legisladores durante 2 meses y 24 días, contados desde el 1 de septiembre con la propuesta original del Poder Ejecutivo, al tiempo que también el señor presidente de este Congreso tuvo la gracia para violentar el derecho de discusión y enmienda a todos los legisladores de esta Asamblea Legislativa. Y como si fuera poco, lo más grave, sustituyó la voluntad de la mayoría de los diputados al dar por aprobado, como por arte de magia, en primer debate, desde el 24 de noviembre del 2014, o sea, de forma precoz, el proyecto original de presupuesto, propuesta que ya había sido, como lo he dicho hasta la saciedad, rechazada en más de una ocasión y por las diferentes instancias según los principios democráticos. Por lo anterior, debería declararse desde ya la nulidad del octavo y buscar una solución democrática para enderezar el procedimiento conforme a derecho. Sin embargo, el presidente, fue lo que intenté hace un rato, buscar una salida a este entuerto jurídico en el que nos ha metido el señor presidente. Sin embargo, el presidente de esta Asamblea Legislativa esta tarde ha decidido unilateralmente no admitir nuestra moción de orden. Más bien se ha burlado ella diciendo que es una disquemoción. Pero tampoco el señor presidente quiso admitir la apelación cuando le dijimos que íbamos a apelar esa resolución de él. Nuevamente, no caben nulidades, no caben apelaciones. Y decía que don Oscar Arias tenía una dictadura en democracia. Por lo menos don Oscar Arias tenía mayoría. Surge, vamos a ver, cabe preguntarse, ¿a dónde reside el origen de esos abusos jurídicos del señor presidente de esta Asamblea Legislativa? Yo tengo una hipótesis. Surgen de la filosofía política autoritaria del presidente Mora, quien parece no aceptar la división de poderes, quien parece no conocer el primer artículo de la Carta Magna. Un dictador legislativo quiere la unidad autoritaria de los poderes del Estado y respeta el pluralismo democrático,
Todos los poderes deben de estar al servicio de su autocrática ideología. Así las cosas, les solicito a los señores diputados, y al no caber apelaciones, nulidades, al no caber ningún tipo de recurso, les solicito a los señores diputados cumplir con su deber hoy. Cumplir hoy conforme al juramento de respetar la Constitución, el bloque de legalidad y las leyes que hiciéramos al ingresar a este primer poder de la República. Al no poder recurrir, al no poder, salvo casi que ni hablar, gracias a Mario Redondo pude hablar, debo constando en actas que votaré negativamente este presupuesto y les pido su voto negativo. Seamos responsables con Costa Rica y con la claridad que en este tema y la confianza que este tema será finalmente resuelto por la Sala Constitucional. Muchas gracias, compañeros y compañeras.